Vamos entonces a dar inicio e invitamos de manera virtual al profesor Gonzalo Alberto Patiño Benavides, que nos va a acompañar con una charla introductoria de 20 minutos. El profesor Gonzalo Alberto es magíster en economía y doctor en economía, con más de 30 años de experiencia como docente e investigador. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia IPRED de la Universidad Industrial de Santander, y quien en términos de su desempeño actual, pues tiene una experiencia muy interesante en términos de el impacto de nuestro quehacer como instituciones de educación superior en el territorio. Profesor Gonzalo, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y le cedemos la palabra. Muchas gracias, estimado profesor Heller. Y bueno, apreciados colegas y colegas que estén presentes, porque la hermosa ciudad, la verdad, de este tema tan lindo y completo. Pues, escuchaba de la Facultad de Químicas de la Universidad de Santander, la doctora Sandra, sobre el que ustedes vienen abordando. Y bueno, quiero mi bajo cuento, una experiencia que estoy teniendo en la universidad del Instituto Educación a Distancia, un instituto que, como su nombre lo dice, es la unidad académica de la cual se presenta en Santander, digamos, Málaga, Barroco y Barranca Bermeja, actualmente nunca he San Alberto Cesar, y recientemente con participación en Becerril, regiones muy cercanas del límite de Cesar, sino también el departamento de Puerto. Eh, sí, creo que ustedes han bastante sobre el tema de estos impactos territoriales. Me hablaba tenemos también un sistema de indicadores a poder tener más clara, ¿no? Obviamente con datos de la complejidad que significa hacer presencia en estos territorios. Mm, no sé si me están escuchando, no, ahí tengo como bueno, continúe en la Sí, señor. explicación. Sí, está Ok, muchas perfecto. gracias. Qué pena, es que estaba escuchando un eco y ahorita no lo tenía muy bien. Entonces, la presencia que estamos haciendo, pues no solamente obedece a los programas que tenemos en el IPRED, sino como ustedes ya bien lo sabrán, se trata también de programas que, digamos, hoy, por lo menos para la universidad, se han convertido en un nuevo hito, y es programas que empiezan y terminan en sedes regionales, no solamente porque pues ya teníamos algunos de estos programas, la sede en UIS Málaga, pero pues recientemente la apertura de nuevos programas que responden a las necesidades de la vocación productiva de las regiones, como señalaba la profesora Sandra, digamos, están teniendo como un nuevo amanecer en la universidad. Esos programas, para señalar, por ejemplo, algunos más recientes, el de la ingeniería de la construcción, precisamente en la ciudad de Socorro, la arquitectura, en la ciudad de Barranca Bermeja, el programa de ingeniería de inteligencia artificial, y viene en camino un programa en ingeniería del software. En la ciudad de Málaga, los programas que tienen que ver con medicina veterinaria, y un programa eh, que está en el campo de la ingeniería agroindustrial. Y también un programa en Barbosa, en ingeniería de alimentos, que digamos ese todavía no ha surgido como tal en la ciudad de Barbosa, pero está en trámite ante el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, estos programas sí están pensando en la vocación de esas regiones y territorios, em, en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, en el sector de la construcción y en el sector de la transición, pues, digamos, de todo el tema de las energías renovables y lo que denominamos transición energética. Eso por una parte. Otra experiencia paralela y muy interesante que estamos teniendo, y que obviamente configura un hecho territorial en la universidad,
es el programa técnico agropecuario. Nosotros tenemos, pues es un programa de vieja data, por decirlo de alguna manera, el programa por ciclos propedéuticos de técnico agropecuario, tener tecnología agroindustrial y profesional agroindustrial. Pero este programa, a partir de un convenio marco con la Gobernación de Santander, pues hoy lo extendemos a cerca de 48 municipios en el país, eh, y tenemos en este momento aproximadamente 42 colegios articulados con la media en 10 y 11. Son jóvenes que se vinculan a la universidad a partir de, de- del técnico y hacen paralelamente su 10 y 11 en los colegios. Se ofrece a distancia y enfrenta todas esas, digamos, particularidades de ofrecer programas en la zona rural, como ustedes bien lo han señalado, el tema de las dificultades, por ejemplo, del acceso a Internet, entre otras, la posibilidad de tener acceso a una infraestructura mínima que pueda, digamos, dar las posibilidades de brindar una educación de calidad, por decirlo de alguna manera. Em, entonces ahí, tanto en la formación técnica, tecnológica, profesional, como con programas, digamos, que empiezan y terminan en sedes, la universidad está asumiendo un nuevo reto, pues no solamente por la cobertura en el departamento de Santander y en la región oriente de Colombia, sino también en otros departamentos y en otras regiones como Arauca, Guainía, el Guaviare y próximamente en la Amazonía. Entonces, digamos, eso nos obliga a pensarnos en términos de esas vocaciones productivas de esas regiones y esos territorios y de las formas pedagógicas de interacción con esas comunidades, porque en muchas de esos lugares, pues obviamente tenemos el reto de llegar, por ejemplo, a comunidades indígenas que tienen otras perspectivas de la sociedad mundo y otras visiones de cómo interactuar, y para nosotros significa un reto enorme de cómo llevar algunos de estos programas técnicos y tecnológicos a esas regiones. Cuando estamos hablando del tema de la evaluación de impacto, y me acuerdan, por ejemplo, por favor, el tiempo, cuando vaya culminando los 20 minutos, pues nosotros desde el IPRED venimos, digamos, y es un modelo, digamos, prototipo, venimos generando una agenda de extensión territorial con enfoque diferencial en la cual todos nuestros programas que empiezan y terminan como los programas ofrecidos a distancia y virtual, digamos, interactúan con los actores en territorios, es decir, estas comunidades de profesores, estudiantes, cuerpos administrativos, entran en un proceso de interacción y comunicación con el sector productivo en las regiones, con sectores sociales, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y otras organizaciones comunitarias. Eso lo hemos denominado una agenda territorial con enfoque diferencial, diálogo de saberes, y digamos, venimos escalando. Empezamos en el año 2023, precisamente en un convenio que se estableció conjuntamente entre el Ministerio, la UCME, Ministerio de Minas y Energía, la UIS y las escuelas de las 3T que denominamos aquí en la universidad, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones y el IPRED, y hicimos un ejercicio muy interesante de mapear las comunidades energéticas en el departamento de Santander y capacitar a estas comunidades en términos de cómo acceder a fondos y recursos del gobierno colombiano para emprender proyectos de esta naturaleza. Y después escalamos a otros encuentros más, digamos, en otra perspectiva de formación e interacción con comunidades indígenas. Realizamos algo que inédito en la UIS, que fue un encuentro con comunidades indígenas, una formación de manera particular, un diplomado que se ofreció a comunidades huihuas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y eso nos fue dando como una perspectiva de eso que denominamos una agenda de extensión territorial con enfoque diferencial, diálogo de saberes, que pues, un poco para resumir, estamos en una segunda fase este año. Ayer precisamente para darles un mapa de la cuestión, tuvimos reuniones con el sector productivo de la región, con las empresas como y de Ecohilados, que están presentes en Aratoca y en el municipio de Curití, em, y todo el sector fiquero. Hubo una reunión muy interesante precisamente para acercarnos a resolver una inquietud elemental, pero a la vez tenaz, es de cómo la universidad se vincula al desarrollo del sector, a tratar de generar procesos
investigación aplicada en la región que de alguna manera intenten resolver parte de la problemática que tiene el sector, que es múltiple. Y digamos, ese proceso de interacción y comunicación está llevando a configurar una ruta de trabajo compartida, en este caso con el sector fiquero de la región, que es un sector artesanal, tradicional, obviamente con generación de poco valor agregado, pero que de a poco hace presencia también en otros mercados internacionales. Es decir, ayer hablábamos de que el ticket de Santander está llegando a Costa Rica, está llegando, se está exportando a México, y digamos, esto está abriendo un nuevo marco de posibilidades para sectores que considerábamos que por su bajo desarrollo tecnológico no podían, digamos, experimentar este tipo de transformación. Eso para señalar ese tema, pero también con mujeres del municipio de Charalá, Corpolienzo, que es una entidad que viene trabajando en el tema del hilado de algodón, y ahí estamos viendo también cómo la universidad, a través de diferentes proyectos de investigación, no solamente de trabajos de grado, sino de proyectos de investigación aplicado, acompaña este proceso que pues obviamente tiene uno de los retos más enormes en el tema de las nuevas generaciones, que cómo hacer que ellos recojan ese legado intergeneracional, no se pierda para la región, no se pierda tampoco para el país y de alguna manera aporte al desarrollo territorial en ese sector económico. Pero igualmente tuvimos una conversación muy interesante en los temas de género. Incluso, pues la universidad, como muchas de nuestras instituciones educativas de educación superior, vienen implementando políticas de igualdad de género y igualdad de oportunidades. Y ayer veíamos cómo en un encuentro que alrededor de este tema en el Socorro, que pues tiene una tradición histórica muy importante en el país y en la región, de mujeres lideresas en el sector de la industria, en el sector de la manufactura, pero también, digamos, como lideresas sociales en el territorio, nos brindaba la posibilidad de ir pensando probablemente en un diplomado, digamos, enfocado al tema de equidad de género en el territorio, porque hay una preocupación de que esos liderazgos femeninos en este momento están cumpliendo también un ciclo, una especie de transición demográfica muy importante y se requiere formar a esos nuevos grupos de mujeres, pues obviamente en la formación técnico-profesional, de lo que hemos denominado los STEAM, pero también, digamos, en esas habilidades blandas que son tan necesarias para la, digamos, configuración de un tejido social en los territorios. Entonces estoy dando ahí como como unos puntos de qué estamos nosotros, en este caso desde una unidad que no es una facultad, sino un instituto de proyección regional y educación a distancia, cómo estamos configurando, digamos, esas relaciones, esas interacciones con los territorios. Y claro, estamos en la tarea de medir ese proceso también nosotros. Obviamente nosotros tenemos unas políticas de extensión, unos servicios clasificados de acuerdo a una metodología que está en las políticas de extensión, pero para señalar, es decir, para nosotros es importante tener en cuenta no solamente el número de alianzas interinstitucionales, ubicar claramente cuáles son los actores del sector productivo con los que nos estamos vinculando en este momento, cuáles son esas rutas de trabajo compartido. Habría que señalar también que en estos recorridos nos está acompañando el vicerrector de Investigación y Extensión de la universidad, el profesor doctor Cristian Blanco, y el COIE, que es el comité que acompaña este proceso de extensión e investigación en territorios, y estamos generando pues esa ruta compartida y estamos apuntando a tratar de tener claro cuáles son esos ecosistemas que estamos impactando para lograr también tener como unos indicadores. Normalmente cuando uno habla de indicadores en este campo, pues habla de indicadores de gestión, indicadores de impacto e indicadores de resultado. Eso está en proceso de construcción porque más que el número de actividades que estamos desarrollando es cómo la universidad en este accionar que estoy mencionando está ayudando a consolidar capacidades institucionales en las regiones, los territorios. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos porque se trata de generar no solamente iniciativas desde la universidad, sino que, como señalaba la profesora, nuestra querida decana, la profesora Sandra, sino que sea también tenido en cuenta no solamente las vocaciones productivas de los territorios, sino que estos proyectos se construyan colectivamente. Creo que es tal vez uno de los desafíos más grandes que tenemos por las deficiencias que tenemos también en términos de recursos y pues como ustedes ya lo han señalado, la baja sinergia que tenemos con todo el sistema de ciencia y tecnología, y en este caso, en el contexto territorial, es aún más evidente. La falta de recursos para poder llegar a regiones y territorios y generar esos entrelazamientos con los sectores sociales y sector productivo. Yo quisiera como entrar más en detalles, obviamente
la mesa que ustedes están trabajando tiene una especificidad, pero yo quería mostrar como este panorama general de formas de interacción y comunicación de la universidad a través de sus ejes misionales, no solamente con los programas académicos, sino con las políticas y actividades de extensión y con ese derrotero que hemos llamado agenda territorial de extensión con enfoque diferencial. El enfoque diferencial, termino con esto, no es un término que esté ahí, digamos, arbitrario. El enfoque diferencial es un enfoque basado en derechos, es que reconoce al sujeto político que está en el territorio y, digamos, a partir de ahí establecemos esas agendas. Acabo de mencionar, por ejemplo, para nosotros es muy importante reconocer los liderazgos femeninos que hay en la región, porque hay una política pública en Santander que, entre otras cosas, la universidad, a partir de la Escuela de Trabajo Social en su momento, lideró en la Escuela de Economía con la doctora Alexandra, nuestra jefe de planeación, y que forma parte de este hermoso equipo de trabajo, se generó una política pública en Santander que tiene recursos. Es de las poquitas políticas públicas o de las pocas políticas públicas que tienen recursos y que obviamente están ejerciendo una función en términos de una evaluación de esa política en territorios y para nosotros es muy importante en ese sentido de reconocer, identificar cuáles son esos actores en territorio, cuáles son esas organizaciones con las que podemos interactuar para que esas políticas públicas, digamos, lleguen y se plasmen en la realidad y disminuyan las brechas existentes en el país en términos de género, que son brechas que ustedes conocen que son salariales, brechas en el empleo y también otros aspectos mucho más complejos como que es fenómenos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer en nuestros territorios. Eso para señalar un campo de acción en el enfoque diferencial. Pero digamos, ahí las universidades públicas tenemos un campo de acción pues tremendo porque nosotros todavía en nuestros indicadores estamos aprendiendo a incluir ese enfoque diferencial en los indicadores que tenemos de carácter institucional. Apenas hemos dado un paso en el reconocimiento de esa diferencia a la hora de que nuestros estudiantes se matriculan hombre, mujer, otros, pero digamos esto está evolucionando de una manera muy rápida y nos va a obligar a pensar no solamente la métrica, sino las formas pedagógicas de interacción en estos territorios con estos actores sociales y políticos. Dejo hasta ahí. Eh, Perfecto, profesor Gonzalo. Muchísimas gracias. Hablando de pertinencia, pues muy pertinente tu presentación. Digamos que de cierta manera enmarca claramente la actividad que estamos desarrollando, la construcción colectiva de, digamos, de propuestas, de programas pensadas en el territorio, pensadas, digamos, desde el punto de vista de la pertinencia de estos programas en el territorio. Y entonces lo que nos cuentas, pues nos viene muy bien para empezar a abrir nuestra mente y tener una discusión acá interna y unos aportes de los asistentes con relación a cuáles pudieran ser esos lineamientos para generar programas que tengan esa pertinencia. Profesor Gonzalo, muchísimas gracias. Cuéntame, Yo perdón. quisiera simplemente este pequeño detalle sobre el tema de la formación técnica y tecnológica, lo importante que la importancia que está teniendo de nuevo para el país y las regiones. Cuando hicimos caracterización de las comunidades energéticas en Santander en el año 2023 con la escuela 3T de la UIS, eso dio paso, esa caracterización de esas comunidades energéticas dio paso a que se pensase la necesidad de la creación de un programa en el técnico en energía fotovoltaica que está en creación en este momento en la universidad. Entonces, miren que esa relación con las comunidades en territorios nos lleva a repensarnos en términos de qué programas podemos llevar a regiones e impactar en esas comunidades. El segundo ejemplo es un ejercicio que se hizo con la Escuela de Enfermería en las sedes regionales porque pues obviamente todas estas sedes, los territorios están también, nuestro país está sufriendo una transición demográfica muy importante, las tasas de, una disminución en las tasas de natalidad y un envejecimiento, aumento progresivo de envejecimiento de la población. Y ese recorrido que hicimos en ese momento, reconociendo la población adulta mayor en Santander, nos llevó desde la Escuela de Enfermería a presentar una propuesta de un técnico en cuidado del adulto mayor. Ahí estoy mencionando dos programas de esa interacción con actores a qué llevan, ¿no? A, digamos, a una revalorar y posicionar la universidad en un ámbito que no era tradicional nuestro, ¿no?
Esa es la formación técnica y tecnológica que a su vez se engancha con la formación de las ingenierías, que es muy importante para el tema de la innovación social en contextos territoriales. Y qué pena, quería cerrar con ese tema porque son ejemplos muy concretos de cómo esas agendas compartidas nos llevan a repensar el currículo de la universidad y a ofrecer, como decía la profesora Sandra, programas pertinentes para la región, para la industria y para el sector productivo. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Gonzalo. Muy amable por su participación. Que tenga buen día. Bueno, muy pertinente. Podemos ver, justo coincide con muchos de los elementos de nuestro taller en el día de ayer y hoy vamos viendo cómo todo va o está relacionado, está, digamos, ligado y que nuestra tarea, digamos, que tiene mucho que ver con estas nuevas formas de pensar el quehacer universitario y el impacto de nuestros profesionales y de nuestros programas, efectivamente. Bueno, vamos a dar paso entonces con la agenda en este segundo día y abrimos entonces el conversatorio sobre medición de impactos en el territorio. Para ello, tenemos tres invitados el día de hoy. Tenemos en primera instancia al ingeniero Dani Michel Perilla Lizarazo, ingeniero metalúrgico y candidato a magíster en metalurgia y ciencia de los materiales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con experiencia en evaluación y caracterización de diferentes coproductos y subproductos de la industria para diseñar, de acuerdo con las propiedades, los usos en el aprovechamiento como materia prima para la industria siderúrgica, cementera, agrícola y de construcción. Actualmente se desempeña en el cargo de especialista en investigación y desarrollo del área de innovación en Acerías Paz del Río. Ingeniero Dani, bienvenido. Por favor, si puedes ir pasando. Tenemos también invitado al doctor Luis Gabriel Márquez Díaz, ingeniero de transportes y vías, especialista en tránsito urbano y en gobierno municipal, magíster en ingeniería con énfasis en tránsito y doctor en ingeniería civil. Es profesor titular de la Escuela de Transporte y Vías de la UPTC e investigador asociado de MinCiencias. Es miembro independiente y presidente del Comité de Autoría y Riesgos de la empresa Metro de Bogotá, colíder del Comité de Seguridad en el Transporte de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística, eh, miembro fundador de la Red Académica de Movilidad y hace parte del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial Transporte del SENA. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Movilidad y Transporte de la Facultad de Ingeniería de la UPTC. Bienvenido, doctor Luis. Y por último, pero no menos importante, la doctora Lucía Caro Moreno, profesional en comercio internacional, especialista en gerencia financiera y magíster en dirección y gestión financiera. Hace parte de la asesora en línea de regionalización de la UPTC desde hace 3 años. Asesora financiera con experiencia de 11 años en el sector bancario y financiero. Le damos la bienvenida a la doctora Lucía Caro. Bueno, damos la bienvenida. El objetivo fundamental de este conversatorio y continuando con la presentación que nos hacía el doctor Gonzalo Patiño, tiene que ver con comprender, abrir la mente un poco hacia esos escenarios de la medición de impactos de los programas académicos y del quehacer de nuestros profesionales en los escenarios donde se desempeñan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar una serie de inquietudes, ¿vale? Sobre las cuales nuestros invitados pues van a conversar y a darnos unas luces desde su experiencia, desde
su forma de pensar y de su quehacer profesional acerca de estos elementos relacionados con la medición de impactos. Entonces podemos iniciar un poco, digamos, conversando acerca de la importancia de medir los impactos de los programas académicos en los territorios. No sé si alguno de ustedes quiere iniciar de manera voluntaria conversando sobre para qué se mide y por qué es importante medir el impacto de los programas académicos en los territorios. Bueno, muy buenos días. Buenos días. ¿Eh? ¿Se escucha bien? A ver. Ya. Ya te dije. Bueno, muy buenos días para todos. Eh, bueno, el impacto es supremamente importante medirlo debido a que nos permite como tal, no solo como universidad, sino en general, nos permite medirnos, nos permite, en este caso, saber si lo que está ofreciendo la universidad en el territorio es pertinente, ¿verdad? Asimismo, nos em, permite también hacer pues la interacción entre la sociedad, entre el territorio y pues entre la academia. Adicional a eso, la pertinencia como tal de los programas que nosotros como academia estamos llevando y cómo se está enriqueciendo el territorio con esos programas que estamos ofreciendo, cómo estamos de pronto robusteciendo todos los temas sociales, los temas gubernamentales. Entonces sí es importante poder hacer esta medición para saber cómo podemos mejorar, por una parte, y cómo también podemos hacer mejor esa labor académica en territorios. Uno de nosotros, dale, por ejemplo, ingeniero. Bueno, buenos días a todos. Yo, yo creo que, bueno, es importante también medir bien, ¿sí? Saber qué impacto es el que realmente va a cuantificar bien las necesidades que tenga. ¿Por qué lo digo? Porque pues la industria puede tener muchas necesidades, pero a veces nos salimos de otro y vemos muchas cosas que realmente a alguien le puede parecer importante, pero en realidad como industria no se ve. Eh, lo digo específicamente porque, pues digamos, hay muchos desafíos, ¿sí? Tanto en la medición de recursos, de parte de eficiencia energética y demás. ¿Por qué me voy de una vez a esto? Es también pensar y ver el impacto que tienen los recursos dentro de las mediciones que se hacen, porque a veces hablamos muchas veces de energía, pero no sabemos qué tipo de energía podemos producir en los territorios, ¿sí? Entonces, ahí también eso es importante para que la academia pueda medir si efectivamente eso impacta las producciones, puede haber cosas que realmente aporten. Eh, por ejemplo, a nivel de impacto, muchas veces hablamos de energía fotovoltaica, pero realmente la energía que irradian en los municipios puede ser viable, no lo sabemos. Hay matrices muy grandes, pero están sectorizadas a nivel nacional, pero no a nivel ya más cerca de donde se encuentran las necesidades. Gracias, muy buenos días. Quiero agradecerles el espacio, el haberme invitado. Me parece muy importante poder escuchar las ideas de quienes participan en estos eventos y poder expresar las propias también a partir de la experiencia y el trabajo que hemos venido desarrollando en el ámbito académico desde hace ya varios años. Mi formación es la de ingeniero de transporte y vías y actualmente dirijo un instituto de investigación que tiene que ver con problemas de movilidad
y transporte. El instituto en lo académico se relaciona mucho más con programas de especialización que con programas de pregrado, pero claramente recibe todo su soporte de la ingeniería de transporte y vías, de la ingeniería civil, de la ingeniería ambiental y de una serie de programas que tienen que ver mucho con los problemas de movilidad y transporte. Todo lo que hacemos desde las universidades tiene un propósito, desde los programas de pregrado, los centros de investigación, los grupos de investigación, cada uno de nosotros también de manera particular. Y yo creo que la única forma de saber si estamos cumpliendo con ese propósito al que estamos obligados es medir de alguna manera idónea, de alguna forma adecuada, si lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. Aquí entonces sería necesario hablar no solo de indicadores de resultados, sino también de indicadores de procesos que pueden ser mucho más complejos y que por esa razón casi nunca hacen parte de las mediciones que nosotros mismos hacemos. En lo académico, pues tenemos ya una cultura bastante arraigada de calidad, es decir, desde hace muchísimos años, desde finales del siglo pasado, estamos midiendo la calidad de los programas académicos, pero posiblemente nos ha hecho falta avanzar un poco en el diseño y en la medición de algunos indicadores que permitan ver de qué manera lo que hacemos desde las universidades está realmente transformando los territorios y está realmente aportando a mejorar el bienestar de la ciudadanía en general. Es decir, esperaríamos nosotros poder medir adecuadamente esos impactos y medirlo de una manera que nos permita retroalimentar, es decir, no solamente medir por medir, que es algo a lo que estamos bastante acostumbrados, sino también medir para evaluar y para poder tomar decisiones. Entonces yo creo que tener indicadores pues es una necesidad, es una obligación también, en especial para quienes desarrollamos funciones públicas, porque pues la inversión que hacemos de los recursos debe tener un retorno social, es decir, claramente deberíamos estar apuntándole al mejoramiento de las condiciones de las personas, a mejorar su bienestar, a fortalecer el tejido social, en general a mejorar las condiciones de vida a partir del trabajo que hacemos de la academia y por esa razón creo que es súper importante que podamos medir lo que hacemos de una manera idónea, de una forma adecuada. Y danos. Hola. Bueno, bien, bien, muy bien, muy interesante. Hablamos entonces de la importancia de medir para establecer el desempeño, poder identificar si cumplimos los objetivos del quehacer, medir bien, muy importante. Y entramos en un escenario entonces de plantear, como lo decía el doctor Luis, nuevos indicadores, diseños que nos permitan medir la transformación del territorio. En ese escenario de la transformación del territorio, em, en primera instancia podríamos conversar acerca de, bueno, ¿y qué transformaciones esperamos? ¿Qué sería desde la visión de cada uno de ustedes, eh, esa transformación que deberíamos tener para luego pensar en medir, ¿no? Primero, ¿qué transformaciones? Bueno, inicialmente serían sociales, en este caso, dado que digamos, la academia lo que pretende es precisamente llevar programas de pertinencia al territorio, que esos programas puedan nutrir como tal la comunidad, puedan por ejemplo, en este caso la UPTC desde regionalización tiene presencia en 16 municipios. Sí, de esos 16 municipios tenemos presencia en 10 municipios de Boyacá,
tenemos en El Bichada, tenemos uno en Santander y tenemos tres en Casanare. Y esos programas que nosotros estamos llevando, queremos saber si, por ejemplo, el hecho de que se abra una ingeniería en Puerto Boyacá, ¿cómo va a impactar en el territorio? ¿Cómo va a impactar en la comunidad? Si esos egresados que nosotros estamos formando o esos profesionales, perdón, que estamos formando, se van a quedar en el territorio o van a migrar a otro territorio y van a hacer allí de pronto su aporte en el tejido social. Digamos que en este caso lo que pretendemos es que verdaderamente los programas que llevemos a los territorios sean para construir, para, en este caso, nutrir como tal la sociedad y no solamente que sea una cuestión de extender cobertura o de ampliar cobertura, sino que verdaderamente se puedan resolver a través de todos y cada uno de esos programas problemas sociales, que se pueda resolver, por ejemplo, cuestiones de servicios públicos, que tengamos personas que estén nutriendo como tal las entidades gubernamentales de sus territorios y que desde allí esas políticas públicas que se puedan estar adelantando ayuden cada día más a que la comunidad pues mejore y se fortalezca, ¿no? Eh, mm, Algo que mencionaba anteriormente el profesor que inicialmente inició, decías sobre cómo nosotros cómo la academia forma esos estudiantes para que nutran ese tejido social. Y eso es lo que pretendemos como tal desde, o por lo menos desde la ampliación de cobertura, que no sea solamente ampliación, sino que sea pertinente. Ingeniero Dani, por favor. Yo creo que un tema importante es cómo la academia puede transformar la industria, ¿sí? Que digamos cada persona, cada estudiante sepa que debe transformar una industria, que debe transformar una empresa, que debe pensar algo que verdaderamente eh, garantice socialmente una estabilidad laboral, ¿sí? Porque muchas veces eh, los estudiantes no conocen las falencias o las necesidades que se puedan tener a entornos industriales, porque la misma industria no tiene cómo seguir formando, cómo atraer talento, cómo poder decir, venga, una persona que realmente nos puede transformar es alguien que ya viene con una visión diferente, ¿sí? Digamos que de parte de las organizaciones, el reto hoy en día es, bueno, yo actualmente tengo mi negocio, pero ¿cómo hago para que siga siendo rentable? ¿Cómo sigo siendo para que pueda existir a 75, 100 años? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, digamos que lo digo por el caso de donde estoy laborando actualmente, es si Paz del Río lleva 75 años en la industria, ¿cómo hace para ser centenaria? ¿Sí? Yo debo realizar una transformación en la cual realmente voy a vivir toda la vida de producción de acero o tengo que pensar en nuevos negocios que realmente me puedan ayudar a transformar una organización. Pero pues también debe haber un poco de parte de lo que formamos como estudiantes de decir, venga, yo sí puedo ir y puedo conocer lo que realmente va a cambiar una organización, porque no solamente es eso, sino también es las familias, todo lo que conlleva ese tipo de cosas. También hace que, pues, poblacionalmente las personas queden dentro de los municipios donde se forman, porque pues realmente seguir trayendo talento de otros lados, pues no tiene sentido cuando lo podemos conseguir directamente en la región. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Luis. Sí, la respuesta pareciera simple, pero pues es bien compleja en realidad. En lo simple, yo diría que lo que tenemos que medir son los cambios. Es decir, lo que hay que medir son las transformaciones que se producen
a partir del trabajo que hacen las universidades o las instituciones de educación. Esos cambios, pues naturalmente tienen un espectro muy amplio y ahí es donde tendríamos que entrar a identificar adecuadamente pues unas métricas que nos ayuden a medir adecuadamente esos cambios y a partir de una línea base, es decir, necesitaríamos tener un parámetro, una base de referencia para poder medir si lo que hacemos desde las universidades está generando transformaciones, está generando cambios o no. Ahora, ¿qué tipo de cambios o qué tipo de transformaciones? Ahí es donde el tema sí se vuelve muy complejo. Yo podría citar algunos ejemplos. En el caso de Acerías Paz del Río, eh, me gustó mucho y me llamó la atención que la empresa se haya habilitado para prestar servicios de transporte. Eso es algo que realmente se aparta un poquito del core de la empresa, pero en esencia tiene mucho que ver con lo que hacemos desde las universidades. Nosotros tenemos aquí una tradición muy grande en formación en ingenieros de transporte y vías. Actualmente estamos en una coyuntura en la cual parece que se está dando una reactivación de los sistemas de transporte ferroviarios. Acerías que sería un productor de materiales, de materias, para poder desarrollar esos sistemas de transporte ferroviarios, y lo está haciendo, es decir, es uno de los principales proveedores de la empresa Metro de Bogotá. Actualmente tiene su habilitación para prestar servicios de transporte. Se ha creado un clúster empresarial en Boyacá a partir de una visión que es convertir, transformar a Boyacá en el corazón de la reactivación ferroviaria. Yo creo que ahí podríamos empezar a escudriñar un poco qué tipo de mediciones tendríamos que hacer. Es decir, claramente hay cambios, claramente hay transformaciones. El chiste en últimas estaría en cómo evidenciar, cómo hacer evidentes esos cambios y si realmente esos cambios son atribuibles o no al papel que hacemos desde las universidades, que ese es otro tema también que debería ser parte de la discusión. Es posible que de carambola se estén dando algunas cosas. Yo lo llamaría algo así como unas externalidades positivas que se producen a raíz de lo que hacemos, de la formación, de la investigación, de la extensión, no necesariamente con una intencionalidad clara, que creería yo que fue lo que pasó con Acerías Paz del Río, pero sí evidentemente se genera una transformación. Ahora, en el fondo, por ejemplo, cuando llevamos un programa a las regiones, cuando llevamos un programa a Soatá o a Puerto Boyacá o a cualquiera de las otras poblaciones donde nosotros hacemos presencia, pues con el solo hecho de llevar al programa, creería yo que se genera un cambio, una transformación. Puede que las expectativas de la gente de esa población cambien automáticamente con el simple hecho de contar con con una oferta educativa a nivel de educación superior. Es decir, el imaginario puede cambiar en el sentido de considerar que ya no tienen que ir hasta las capitales, hasta las grandes ciudades a estudiar, sino que lo pueden hacer. Es decir, se les puede cambiar un poco los ideales a esas personas con las acciones que hacemos desde acá. Entonces, yo creo que lo que hay que medir es eso, los cambios a partir de una línea base de referencia. Esos cambios deberían ser medidos con cierta periodicidad para saber cómo lo estamos haciendo, pero el sinnúmero de cambios que se pueden medir, pues es donde, digamos, estaría el principal tema de debate, de estudio, para saber cuál sería como esa batería de indicadores que necesitamos para poder hacer esas mediciones de los cambios, de las transformaciones que generamos. Y yo creería pues que esos cambios deben también ser medidos a partir de los procesos, como dije inicialmente, no solo de los resultados, sino también del proceso, lo cual le agregaría una mayor complejidad. Muy bien. Ahí yo quería agregar un poco para
sea, como contar la experiencia, por ejemplo, de la parte férrea, y es como organización se llevó a pensar si hay una reactivación, ¿quién en el país tiene más experiencia en el movimiento de trenes? Toda su vida ha funcionado inclusive internamente con trenes. Tiene experiencia, tiene ya también infraestructura, también tiene locomotoras, tiene la gente, mecánicos, o sea, absolutamente la experiencia para decir, mire, yo ya con tanto puedo aportar muchísimo más al país y puedo buscar una nueva oportunidad en donde yo pueda participar. Porque es que también hay muchos desafíos a nivel logístico, obviamente que siempre van al producto terminado, que pueden impactar en ese tipo de decisiones, porque es, si hay tanto acero en el mundo, ¿cómo tú eres competitivo en otro lugar de la región? ¿Sí? También tiene uno que llegar a pensar, bueno, yo también tengo que empezar a reactivarme y ver realmente cómo yo puedo seguir siendo competitivo, porque en sí el precio es internacional, o sea, no se va a poder cambiar, no lo va a poder vender más caro, sino simplemente tienes que ser competitivo. Entonces, ese tipo, digamos, de experiencia nos ha llevado a poder ya ofrecer ese tipo de servicios. De acuerdo. Muy interesante. Considero que hay una línea clara a partir de los aportes. Estamos hablando de la necesidad de medir esa transformación, esos cambios en el territorio. Seguramente nos permita establecer que es importante mirar el tipo de transformación que esperamos para luego conducirnos hacia ella y medirla, ¿no? Seguramente esa línea sea muy importante para nosotros establecerla con antelación. En ese contexto, los indicadores tradicionales que empleamos en nuestro sistema nacional de educación y de ciencia y tecnología y demás que están en el contexto del quehacer de las universidades, de las IES y de los profesionales, por tanto, eh, ¿son adecuados esos indicadores? ¿Requerimos repensarnos el indicador? ¿Necesitamos otras formas de medir? ¿Cómo lo ven? Ingeniero Luis, sí, por favor, para que... Sí, sí. Sí, yo creo que esos indicadores y el modelo de acreditación nos han sido muy útiles, es decir, hemos aprendido a medir lo que hacemos, de pronto inicialmente con un foco hacia la calidad, digamos, hacia la excelencia académica, sin trascender tanto hacia la sociedad, pero eso con el nuevo modelo también ya está cambiando y va a cambiar. Entonces yo diría que sí son útiles esos indicadores, pero son insuficientes. Muchos de ellos están basados en unas métricas que parten de la contabilidad, digamos, número de estudiantes, número de profesores, número de artículos, número de revistas, número de convenios, pero hay que trascender un poco, es decir, hay que llevarlos a un nivel superior y no hablar solamente de los números de, sino también tratar de extraerle el juguito, es decir, qué es lo que esos números en últimas nos están produciendo. O sea, qué ganancia estamos obteniendo a partir de ese sistema de medición, que yo considero que es importante. No, nosotros, particularmente en el programa de transporte y vías, iniciamos por allá en el 98, 99, con esos procesos de aseguramiento de la calidad. Ya llevamos una buena cantidad de acreditaciones nacionales consecutivas de alta calidad. Nos metimos también en acreditaciones internacionales. De hecho, en toda la Facultad de Ingeniería estamos en ese mismo camino y son indicadores muy útiles en términos de calidad, un poco también en términos de impacto, pero insuficientes para medir todos los impactos. Hay cosas que no son tangibles, ¿no? Es decir, hay cosas que no podemos observar directamente. Aquí yo parto un poco del trabajo que hice en mi tesis doctoral, que tenía que ver con la modelación econométrica de percepciones de seguridad. La percepción de seguridad es algo que no podemos medir
adecuadamente. Entonces, la percepción de la calidad de lo que hacemos o la percepción del impacto o la percepción de la cohesión social, por ejemplo, o la percepción de la participación, es algo que difícilmente se va a poder medir a partir de esos indicadores tal como los hemos venido entendiendo y utilizando. Yo creería que tenemos que ir a unos indicadores donde realmente podamos medir pues los efectos más superiores de lo que hacemos, es decir, el impacto en el bienestar, el impacto en la vida de las personas. En las universidades siempre hablamos que lo que queremos hacer es transformar la vida de las personas y efectivamente sí creo que lo hacemos, pero no lo estamos midiendo suficientemente bien. Entonces, esos indicadores del modelo de calidad sí los considero muy útiles, nos han permitido aprender, adquirir una cultura de medición que facilitaría mucho el trascender hacia el diseño de unos indicadores que nos permitan medir otras cosas, esas cosas que no son tan evidentes, esas cosas que difícilmente vamos a observar en esos números tan directos y relativamente crudos, y tendríamos que empezar a utilizar pues algunos otros instrumentos que nos permitan medir un poco mejor lo que hacemos. Bueno, aportando a eso, digamos que las mediciones también en territorios no las podemos medir de la misma manera, ¿sí? No podemos medir de igual manera Tunja con Puerto Boyacá, con Soatá, y eso pues básicamente es lo que pues el ministerio y bueno, todas las entidades en donde tenemos que presentar mediciones, el CNA y todo esto para la acreditación y todo lo demás, allí pues nos miden de una manera no equitativa, por así decirlo, ¿sí? Porque no podemos medir de la misma manera, no sé, de pronto ciudades que son cabeceras, ciudades que son capitales con municipios o lugares donde hay un difícil acceso en diferentes contextos. Y adicional a eso, y no menos importante, es que respecto a cómo medimos. Por ejemplo, hay cuestiones testimoniales de nuestros mm, egresados o de nuestros estudiantes, cómo la universidad les ha cambiado la vida a ellos, a su familia. Muchos de las personas que están estudiando, por ejemplo, en territorios de difícil acceso, son los primeros en lograr llegar a la educación superior. Muchos ni siquiera terminaron el bachillerato, muchos. Entonces, ¿cómo nosotros desde la academia, esa experiencia, el hecho de ser los primeros que acceden a la educación superior, cómo les ha transformado la vida? ¿Sí? Y no solo a ellos, sino a todo su entorno, a toda su familia, cómo les ha permitido tener mejores oportunidades laborales, cómo les ha permitido de pronto crear incluso empresa desde el conocimiento que ellos tienen, pequeñas empresas, grandes empresas, pero cómo desde esa perspectiva puede los estudiantes llegar a ser productivos realmente en la sociedad. También es importante identificar lo que es en medir y llevar indicadores, ¿sí? Porque es que muchas veces, me digo, por todo, parte nacional, parte también industrial, tú te mides por un indicador y que te quiere decir que realmente vas a cumplir qué, ¿sí? Porque no está de acuerdo ni acorde al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tú tienes que cumplir, lo voy a decir en caso de producción, tienes que hacer tantas X toneladas de producción de acuerdo a eso, pero realmente ese indicador es el que te está midiendo o no. Entonces yo creo que sí, digamos, es importante como empezar a pensar qué es lo que realmente nosotros queremos medir para que nuestros indicadores sean ciertos, como qué necesidades puede tener la industria, qué necesidades puede tener un emprendedor,
porque muchas veces no los conocemos porque nosotros mismos no sabemos cómo llegar hacia ellos. No hay una cooperación entre universidad, colegios y demás que puedan ayudar a poder tener unos indicadores adecuados. De acuerdo. Tenemos entonces, digamos, ideas muy interesantes relacionadas con, por ejemplo, indicadores cualitativos. Puedo inferir a la hora de que generalmente utilizamos cuantitativos y vemos una opción desde los testimonios o desde mejorar la calidad de vida de, sí, de la sociedad. Entonces abrimos una puerta al uso de indicadores cualitativos que no son sencillos de trabajar y entonces ahí tendríamos otra puerta muy importante para establecer en ese escenario. Eh, una vez ya sabemos bueno, pues que hay que continuar evolucionando también con el tema de los indicadores. Han sido muy importantes los que nos han permitido llegar hoy hasta aquí, pero que también empieza a notarse que son insuficientes. eh, y entonces se arriesgarían desde sus visiones, desde su experiencia a aportar algún indicador, alguna cosa nueva, algo disruptivo que uno dijera, bueno, eh, a mí me parecería interesante medir otra cosa. ¿Tienen algo en mente? ¿Se les ocurre? Alguno, ¿no? No tienen por qué todos. Si alguno tiene la idea, Sí, sí, como idea, ¿no? Porque no es que lo hayamos hecho no, 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 no. todavía, pero como idea sí. Por ejemplo, desde la perspectiva del transporte, una institución de educación superior o un instituto o un programa directamente podría impactar positivamente en la manera como la gente percibe y usa las diferentes alternativas de transporte. Entonces uno podría llegar a medir, por ejemplo, a partir de una línea base, después de cierto tiempo transcurrido, qué tanto ha cambiado el uso de los modos de transporte, por ejemplo, pensando en una transición hacia modos de transporte más sostenibles, hacia una mayor cantidad de viajes en caminata, en bicicleta. Eso se podría llegar a medir y tratar de relacionarlo con el papel que se hacen de las universidades, que ahí es donde yo veo que puede estar como la mayor dificultad. Es decir, cómo en una medición objetiva aislar correctamente lo que se hace desde la universidad y diferenciarlo de lo que se hace desde otras instancias, porque finalmente, pues hay muchos actores que están apuntando hacia los mismos propósitos, hacia los mismos objetivos. De pronto, las secretarías de movilidad, las mismas instituciones de salud, incluso desde las empresas también se podrían generar algunas acciones para que la gente cambie un poco sus patrones de viaje y cómo saber exactamente qué tanto estamos haciendo desde la universidad, es decir, qué tanto de lo que vemos, del cambio, de la transformación, se le puede atribuir a la universidad. Ahí creo que es donde hay como una dificultad muy grande para poder llegar a medir esos indicadores que serían mucho más interesantes. Nosotros desde el Instituto de Investigación y Desarrollo en Movilidad y Transporte estamos desarrollando una estrategia relacionada con una idea de centro de innovación en logística rural. Boyacá pues es un departamento muy diverso donde tenemos distintas actividades productivas en el campo, la mayoría de ellas llevadas a cabo por personas en pequeñas parcelas, en minifundios, y todo eso implica unos retos muy importantes para el transporte de los insumos y de los productos y tratar de, a partir de una estrategia como la que comento, impactar en unas mejores condiciones productivas para los campesinos, pues eso resulta bastante interesante y daría lugar a algunos indicadores también asociados con, por ejemplo, unos mayores márgenes de utilidad para los campesinos, unas menores pérdidas post cosecha, es decir, un mejoramiento de la calidad de la actividad que hace. Pero ¿qué tanto de eso se le podría atribuir
a la estrategia que se diseña desde la universidad. Ahí es donde yo creo que puede estar como el principal problema de ese tipo de mediciones, que repito, serían las más interesantes, pero por ese mismo hecho resultan ser también las más complejas. Y por ahí pues habría algunas otras ideas también que considero que podrían ser interesantes un poco desde el lado de lo que yo manejo y entonces ahí me alejo también de otras cosas que ameritarían pues alguna discusión muy de fondo, pero creo que podrían dar lugar también pues a algún desarrollo para poder considerarlas en el marco pues de otras disciplinas y de otros conocimientos. De acuerdo, gracias. Yo ahí, digamos que quería como poner un ejemplo de algo que es importante en la medición y sobre todo en territorios y es, muchas veces nosotros hablamos de transición energética y digamos que eso es un desafío para las empresas que lo están asumiendo, pero muchas propuestas siempre vienen dadas y enfocadas a, bueno, vamos a hacer biomasa, pero cuando tú como empresa vas a ver y eres un consumidor grande a nivel de combustibles, dices, ¿realmente en Boyacá se produce la cantidad de biomasa que se necesita? Pues no, ¿sí? Porque sí hay muchas soluciones, digamos, desde la parte académica y también que lo venía escuchando en el inicio de las conferencias y todo, es no, o sea, no hay cómo hacerlo, ¿sí? No tienes cómo producirlo y tampoco puede ser una alternativa. Entonces también los recursos que tienes en la región son importantes medirlos para que las empresas puedan tomar decisiones de acuerdo a lo que van a hacer a tanto transformación energética. Entonces era como, como por un ejemplo, alguien me va a decir, no, pero sí es una alternativa, sí, es una alternativa, pero también hay que ver es la cantidad de recursos o que puedan tener para, pues, hacer estos cambios. De acuerdo, si es viable, ¿no? Como para la... Muy bien. Eh, digamos que la pregunta era compleja porque requiere, ya habíamos conversado antes de la dificultad de la pregunta, así que la voy evolucionando mejor entonces hacia orientar, bueno, ¿cuáles serían entonces las mejores fuentes, dado de que estamos hablando de que lo que vamos a medir es el impacto y transformación en el territorio? Entonces hablemos mejor, en lugar de pronto indicadores, aunque ya empezamos a tener ideas de cuáles serían las fuentes, por lo menos. Entonces, si no, porque no es fácil, eso es una tarea que vamos a repensar mucho, es un desafío grande de este escenario, pero entonces sí, por lo menos las fuentes, ¿no? Esas sí pudiéramos conversar un poquito acerca de, a la hora de intentar establecer el impacto en los territorios, cuáles deberían ser las mejores fuentes o unas fuentes que nos pudieran dar mejor información. Bueno, en este caso, para nosotros, por ejemplo, sería desde el SNIES, ¿verdad? Del DANE, del CISBEN, bueno, digamos, todas estas entidades que recogen datos y que incluso desde la misma universidad que tiene pues su sistema de información y le permite pues establecer como ese nivel socioeconómico que tienen sus estudiantes y todo lo demás. Desde allí también podemos sacar información referente pues a la comunidad en general, ¿verdad? Importante también de pronto desde la academia también con las cámaras de comercio, cuando hacemos todo el proceso de acreditación y todo lo demás, desde allí también podemos obtener fuentes de información que nos permitan evaluar cuestiones de pertinencia, por ejemplo, para poder proyectar nuevos programas académicos que sean pues pertinentes para la región. De acuerdo, gracias. Ingeniero Luis. Sí, bueno, las fuentes son diversas. Yo resaltaría una que serían las propias comunidades, es decir, deberíamos tener desde las universidades la capacidad de llegar a las comunidades y poder extraer desde esa fuente, que diría yo fuente primaria, las percepciones que tienen sobre el impacto de las universidades en sus territorios.
Posiblemente eso implique pues un trabajo conjunto, es decir, no llegar como a nivel de expertos y considerar que las comunidades van a ser observadas, sino que parta como de una co-creación, como que podamos construir entre todos esos indicadores y de esa manera garantizar que los vamos a poder seguir midiendo en el tiempo, que eso me parece que sería pues algo muy importante, es decir, que lo que diseñemos pues se pueda alimentar periódicamente para poder hacer un monitoreo de lo que queremos medir. Entonces, para mí esa sería como la fuente principal para poder medir el impacto en los territorios, ir a las comunidades y desde allí, mediante algunas técnicas, pues de entrevistas o de encuestas o de indicadores tipo Likert, etcétera, tratar de extraer información. Y tendríamos que ir como escalando entre todos los diversos actores, por ejemplo, los alcaldes, las entidades territoriales, ellos pueden tener también unas percepciones en relación con el impacto de las universidades en los territorios y todo eso mediante técnicas apropiadas podría tratar de extraerse. Hay otras fuentes que están ahí, digamos, los indicadores que se producen desde el DANE, desde el Departamento Nacional de Planeación, desde los mismos modelos de calidad de las universidades, que son útiles y que hay que utilizar, ¿no? Por ejemplo, el índice Gini, que ayudaría como a entender un poco qué tan desigual es la sociedad. Yo veo que Tunja, por ejemplo, Manizales, que tienen una tradición de presencia de universidades en sus territorios, tienen unos índices mucho mejor, mucho mejores a los que tienen otras poblaciones. Por ejemplo, si miramos Quibdó, Riohacha, pero no es solamente el papel de la universidad, que yo volvería nuevamente como a insistir un poco en el problema de cómo aislar el efecto de la universidad frente a otros efectos que estarían siempre presentes. Y pues claro, hay indicadores demográficos, los mismos indicadores de, de retención, de permanencia, de deserción, etcétera, pues que ayudan también a entender esas dinámicas. Otros más complejos que estarían dados en el mediano o largo plazo relacionados con la movilidad social, por ejemplo, que tanto mejoran las condiciones de las personas en los territorios por el papel que hace la universidad allí, que esos indicadores requerirían de mucha paciencia porque no se pueden medir de hoy para mañana, sino tendría que ser un proceso de mediano o largo plazo para poder obtener una medición útil. Entonces hay muchas fuentes, no descartaría tampoco todos los indicadores que utilizamos en el modelo de calidad, pues porque son importantes, los que presentamos también en las acreditaciones internacionales, que tienen mucho que ver con impactos entre los egresados, entre los empresarios, que siempre los entrevistamos y tratamos de conocer cuál es su percepción frente al papel de los programas que ofrecemos desde las universidades, pero sí recalcaría en la fuente primaria que serían las comunidades y en la necesidad de diseñar algunas estrategias para poder co-crear con ellos, digamos, esa forma de medir los impactos en los territorios. Muy amable. Dani, por favor. Eh, bueno, sí es compleja la pregunta, pero yo creo que también es algo de pensar que a veces se politiza mucho eh, las fuentes y digamos, lo digo por parte del sector de construcción, porque la ANDI a veces muestra unos resultados donde la construcción cae y por el otro lado aparece otra fuente en que esto está diferente, ¿sí? Entonces yo creo que sí también es como validar verídicamente qué es lo que realmente necesita eh, y obviamente el aporte que pueda dar las comunidades y cómo se ven los sectores que realmente me parece importante, ¿sí? Ver realmente cuál va a ser la fuente que nos va a llevar a nosotros a pensar en nuevos proyectos, nuevas ideas, nueva academia y demás. Vale, muchas gracias. Noten que
tenemos una serie de información muy interesante. Las fuentes, digamos, podría llamarlas tradicionales, de donde adquirimos información que no deja de ser importante, o sea, que no hay que menospreciar la información esa porque es muy relevante. Hablamos de SNIES, de DANE y de todas estas entidades, pero también surgen el foco de pronto tomar información de los gobiernos locales, de las organizaciones locales, de las comunidades como fuente primaria para intentar establecer el impacto de esas transformaciones territoriales, ¿de acuerdo? O sea, empezamos a tener, digamos, información o fuentes muy importantes para ello. Para cerrar, quisiera preguntarle si en su experiencia han empleado prácticas no tradicionales para medir algún tipo de impacto desde su quehacer, algo que salga de lo normal si tienen alguna experiencia. Sí. Bueno, específicamente en términos de impacto en los territorios, no, pero digamos que en otras investigaciones, pues se utilizan técnicas un poco más avanzadas, digamos, a partir de el diseño de una batería de indicadores que nos permita ver cuál es el grado de maduración, por ejemplo, de las ciudades. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de investigación para MinCiencias que tiene que ver con una propuesta metodológica para poder llevar a las ciudades intermedias de la lógica de un transporte público convencional a uno que sea incluyente, sostenible, receptivo, es decir, basado en el ser humano. Y allí en lo que más trabajamos fue en indicadores. O sea, una batería de indicadores impresionante, unos a partir de una tesis doctoral, muchos a partir de tesis de maestría y otros de referencia también desde tesis de pregrado. Yo creo que incluso ese tipo de estrategia se puede utilizar también para poder medir impactos regionales, establecer unos procesos de investigación formativa o incluso de investigación ya a nivel doctoral para poder pensar con mayor profundidad cómo hacer las mediciones. Pero muchos de esos indicadores pues tienen que ver con cosas que son subjetivas, ¿no? Que yo creo que ahí es donde parte la mayor riqueza. Uno desde la ingeniería casi siempre como que le hace el feo a lo subjetivo, dice, no, pero es que eso tenemos que ser objetivos, es decir, tenemos que medir cosas concretas, pero en la vida eso no ocurre así. Es decir, lo que importa realmente es la manera como la gente percibe las cosas. De ahí que las encuestas de percepción tendrían que ser una buena fuente de información que requieren de un diseño, digamos, científico robusto y de la utilización de unas técnicas de análisis factoriales, de modelación econométrica más o menos avanzada que también pudiera dar lugar a mediciones mucho más interesantes. Es decir, no tendríamos que contentarnos con el indicador en bruto, ahí la relación de dos numeritos, sino de pronto con poder identificar a partir de un conjunto de indicadores cuáles constructos o cuáles variables subyacentes podríamos extraer de allí para hacer que la dimensionalidad del problema se haga un poco más manejable y a la vez extraer mucha más información. Ahora esos indicadores también tendrían que ser diferenciados, ¿no? Aquí ya lo mencionaban hace un rato. Es bien distinto medir algo en una gran ciudad que medirlo en una población, en un territorio. Eso hay que considerarlo. Es decir, hay que partir del contexto también. Entonces no podríamos nosotros considerar como un conjunto de indicadores únicos, aplicables, replicables en todo lado, sino que tendríamos también que contextualizarlos para poder tener unos que sean pertinentes y apropiados para medir las condiciones en las cuales pues, se encuentran los territorios que pueden ser bien diferentes a las condiciones que encontramos en las ciudades. Yo creo que sería necesario también utilizar algunas técnicas de cartografía social, es decir, irnos un poco más allá de los indicadores tradicionales, meterle un poco más de ciencia, digo yo, que es algo que sabemos hacer bien desde las universidades,
sin que la ciencia implique que la cosa se haga tan compleja que no se pueda manejar, sino que la ciencia enriquezca lo que hacemos y que aprovechando los recursos que estamos invirtiendo para poder tener información, pues que podamos sacarle mucho más provecho. Excelente, muchas gracias. ¿Alguno le merece alguna opinión? Pero digamos, lo voy a hablar más de modo personal, muy enfocado a lo que nos decía aquí el profesor. Y es, digamos que los desafíos que me enfrento hoy en día es poder ver las cosas que se quieren desarrollar, cómo yo lo puedo hacer estratégicamente para que la universidad también se le haga así. Porque es que tú puedes contratar un servicio, pero uno, ¿cómo le dice a la gerencia que un servicio que va a tener un doctor, un magíster, una persona, realmente va a servirle a, a una organización? Entonces, digamos que esa cosa entre academia, industria, investigación, es algo que sí es un desafío día a día, porque todo nace de una oportunidad que alguien la puede ver, ¿sí? Específicamente pensando en una medición, cuando yo mido es porque veo alguna oportunidad y esa oportunidad yo la puedo desarrollar. Pero para desarrollar yo necesito crear un equipo, crear un conjunto. Entonces ahí sí es un factor muy clave la universidad, los expertos puedan desarrollarlo, pero también sin dejar la parte económica, que no puedes después tú llegar aquí con un estudio de 1.000 millones de pesos cuando te van a decir, oye, o sea, realmente sí va a ser factible lo que vas a hacer, pues es muy complicado. Entonces, digamos que sí enfocar muy bien los estudios que se puedan realizar y que le puedan brindar oportunidades tanto a un pequeño, mediano o grande empresario. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, creo que damos por cerrado unas conclusiones muy interesantes. Hemos hablado de la importancia de diversos indicadores. Vamos a contar con indicadores de resultado, indicadores de proceso, indicadores de gestión para tener una visión amplia de intentar medir ese impacto, ¿vale? Eh, Hemos hablado mucho del retorno social, de las comunidades y los territorios sobre los cuales vamos a actuar como fuentes de información primaria en la medición, sin dejar de contar con los indicadores tradicionales, porque son los que nos han permitido llegar acá y además tienen una validez importante. Incluso hablábamos hasta de acreditaciones internacionales y demás, donde tienen una gran validez. Entramos en un escenario de indicadores cualitativos que no son numéricos y que eso nos invita a valorar la medición de la percepción con las técnicas que se requieran para poder establecer adecuadamente esos impactos y que por tanto incluso amerita el pensarse ejercicios de investigación para establecer los indicadores que sean pertinentes y adecuados para que podamos medir de manera, digamos, sensata, adecuada, correcta y que podamos tener la retroalimentación que los indicadores nos deben generar. Me quedo también con la cartografía social. Hemos hecho incluso, se nos alinea con nosotros el ejercicio que ustedes pueden ver, inicia con una cartografía, ¿de acuerdo? Un mapa donde ubicamos algunas oportunidades y las intentamos caracterizar y empiezan a ser fundamentales para la retroalimentación de nuestros procesos. La equidad de la medición, importante, no podemos medir igual, aunque el indicador sea el mismo, no nos retroalimenta igual y no se mide igual desde los territorios. Y los impactos intangibles también como elemento importante de nuestro quehacer, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes. Sí, por favor. Sí, es solamente una reflexión final. Yo creo que cualquier indicador que construyamos o cualquier medición que se haga debe permitir tomar una decisión. Si el indicador no nos sirve para eso, realmente es un indicador que deberíamos pensarlo mejor y que lo que midamos finalmente sería reflejado también en una acción. Es decir, no sería solamente medir por medir, sino medir para algo.
digamos, para poder tomar decisiones en asignación de recursos, en la generación de algunas estrategias, etcétera. Es decir, que tenga un sentido real la medición. Es decir, queremos ver cómo es que las universidades transformamos los territorios y lo medimos, pero hasta ahí no puede llegar el asunto. Esa medición nos tiene que dar lugar a unas acciones concretas basadas en evidencia, que es la riqueza de los indicadores, para poder hacer una mejor gestión desde las universidades. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por los comentarios, la riqueza de los mismos y nada, bueno, muy agradecidos con la participación. Un aplauso.